Hola a todos y todas. Bueno, es un gusto compartir este ratito con ustedes. Mi nombre es Estela Delgado, soy docente del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos del CURE. Y bueno, voy a hacerles una clase introductoria que tiene que ver con la ecología, otros conceptos como ecosistemas, niveles de organización en la naturaleza y también sistemas socioecológicos complejos. Si ustedes llegan a tener alguna duda, acá tienen mi correo electrónico, me pueden escribir o bueno, consultar, por supuesto, a los coordinadores del curso eh, por más información. Entonces, bueno, la idea es conversar sobre esos conceptos muy introductoriamente, someramente. Y en primer lugar, bueno, ¿qué es la ecología, no? Porque cuando estamos abordando el curso de apoyo interdisciplinario de proyectos profesionales, es muy común que los aspectos ecológicos y ecosistémicos sean también los que nos interesan a la hora de abordar estas temáticas. Bueno, la ecología como término lo empieza a utilizar por primera vez Haeckel, que es el señor de la fotografía. Eh, Viene ecología del vocablo griego oikos, que significa patria, casa o residencia, el lugar donde se. Haeckel al crear este término estaba justamente pensando en que la ecología era el estudio de las relaciones de los organismos con su entorno, ¿no? Por esto de el lugar donde se habita. Haeckel era un seguidor de Darwin y se oponía mucho, sobre todo a la idea de que los organismos eran pasivos frente al medio ambiente. Entonces, Haeckel lo que estaba proponiendo ya con esto era que los organismos interactuaban y de alguna manera el ambiente, el entorno, los influía y ellos tenían como distintas reacciones en relación al entorno. Entonces, el estudio de estas relaciones de los organismos con el entorno es que se comienza a llamar ecología. Actualmente, la ecología se conoce como el estudio científico o la ciencia que estudia la abundancia y la distribución de los organismos vivos y de las interacciones con el entorno que determina esa distribución y abundancia. Esta es una definición de un libro de texto de ecología de Begon y colaboradores. También junto con el término ecología, comienza ya hace unos cuantos años, a partir de estudios de este botánico, Tansley, a utilizarse otro término que es ecosistemas. Tansley decía que los organismos vivos eran los que nos llamaban poderosamente la atención, pero que no era posible separarlos del ambiente en el que estaban, ¿sí? Del ambiente particular. Entonces, Tansley afirmaba que estos sistemas, formados por los organismos y su ambiente, eran como las unidades básicas para estudiar la naturaleza. Dice textualmente Tansley en uno de sus trabajos. Nuestros perjuicios humanos nos llevan a considerar a los organismos biológicos como la parte más importante de estos sistemas. Pero ciertamente los factores inorgánicos también son parte y existe un constante intercambio de diversa índole dentro de cada sistema, no solo entre los organismos, sino también entre lo orgánico y lo inorgánico. Entonces así surge este concepto que es lo que él comienza a llamar ecosistemas. Por esta época, por 1950, también otro científico, pero en este caso era un matemático, von Bertalanffy, diseña y propone lo que se llama la teoría general de los sistemas, donde un sistema sería un ensamblaje, un grupo de entidades, de elementos, que están
interrelacionadas. Esta teoría general de los sistemas, donde cada sistema tiene una colección de elementos o unidades, donde cada sistema tiene una estructura y una organización, donde hay transferencia de material y hay distintos flujos de energía entre los distintos componentes, es lo que comienza a llamarse por esta época sistema, y de alguna manera influye también en este concepto que ya se venía pensando y creando, que es el de ecosistema. Por lo tanto, un ecosistema termina siendo un conjunto de elementos vivos, o sea, bióticos, con vida, y elementos abióticos, o sea, sin vida, y las interrelaciones que existen entre ellos. ¿Cuáles son esos elementos bióticos? Son los seres vivos, las especies animales, vegetales, las bacterias, los hongos, ¿sí? Los abióticos o sin vida son estos elementos que constituyen el ambiente físico o químico, como puede ser el agua, las rocas, el sedimento, el aire, la radiación solar, y las interrelaciones biológicas son las distintos tipos de relaciones que unen a esos elementos vivos. Ahora vamos a ver ejemplos para bajar un poco más a tierra estos conceptos. Si nosotros consideramos este esquema, que es un esquema muy sencillo, que muchos de ustedes probablemente lo han visto en el liceo, si tenemos un ecosistema acuático cualquiera, supónganse que esta es una laguna, ¿sí? Bueno, nosotros no tenemos montaña, pero saquemos la montaña y quedémonos con el lago, la laguna, podría ser la laguna del Diario, la laguna del Sauce, alguna laguna de acá de Maldonado, o la laguna de Rocha, en el departamento vecino. Vamos a encontrar una serie de elementos bióticos, como podemos ver acá, distintas especies de peces, distintas especies de aves, ¿sí? Un ave rapaz, un pato, no sé, acá podría ser una garza, ¿sí? Otras especies vegetales, unas que están en el espejo del agua, otras que están sobre el sedimento, ¿sí? Todas especies, elementos bióticos, y a su vez una serie de elementos abióticos, como puede ser las rocas, ¿sí? O el sedimento sobre el que crece la vegetación, las rocas que se ven acá más a lo lejos, la propia agua, el aire, suponiendo que este es el sol, la radiación solar, que también la luz permite el crecimiento, por ejemplo, de la vegetación, de las plantas. Entonces, todos estos elementos bióticos y abióticos, especies, animales y vegetales, y sus características físicas, como es esto, la característica del agua, la salinidad, la temperatura, ¿sí? Hacen de esto un ecosistema. Para que sea un ecosistema, o para definirlo como un ecosistema, estos elementos bióticos se relacionan entre sí y con el ambiente que los rodea. Entonces van a comenzar a aparecer distintas funciones de estos elementos bióticos o de esos seres vivos. Van a haber lo que se denominan productores primarios, que son los principalmente autótrofos, ¿sí? Que generan materia orgánica a partir de elementos que están disueltos, por ejemplo, en el agua o en la tierra, y a partir de la luz solar, y los consumidores son aquellos grupos de seres vivos que van a estar consumiendo esos productores primarios u otros eh, heterótrofos que han sido justamente eh, creados a partir de la alimentación de otras. Y un tercer grupo, que son los denominados descomponedores, que
principalmente donde aparecen bacterias, pero donde pueden también haber hongos y otros animales unicelulares, que son los que se encargan, o pluricelulares también, porque hay algunas especies de gusanos y nematodos, que se encargan de aquellos animales que mueren, ¿sí? Volverlos, desintegrarlos y volver la materia orgánica de nuevo al sistema, ya sea al agua o ya sea al suelo. Entonces, básicamente vamos a encontrar animales que producen materia orgánica, que son los autótrofos, y otros que se alimentan de esa materia orgánica generada o de otros consumidores, que son los heterótrofos, y un tercer grupo, que son los descomponedores, que son los que de alguna forma, cuando los animales, los vegetales mueren, permiten que esa materia orgánica vuelva al ciclo natural del sistema. En este esquema es un poco para mostrarles que, bueno, que dentro de esos productores primarios hay algunos consumidores que se alimentan directamente de esos productores primarios, que ahora vamos a ver que en general son la vegetación, pero también las algas son productores primarios. Entonces los que se alimentan de esos productores primarios son herbívoros. Los que se alimentan de otros animales, ya que a través de la ingesta de la carne, son consumidores y además son consumidores secundarios. Y después tenemos nuevamente los descomponedores, es decir, que están vinculados. Tanto los descomponedores desintegran la materia orgánica de los productores primarios, como de los herbívoros, como de los carnívoros. Sin embargo, los carnívoros se pueden alimentar de herbívoros o también de otros carnívoros, pero los herbívoros siempre se van a alimentar de productores primarios. Este tipo de interrelaciones que hacen esto de cómo son las preferencias alimentarias, quién se come a quién, básicamente, determina de alguna forma cómo se produce el flujo de energía desde que la energía solar permite que los productores primarios generen materia orgánica y los distintos niveles de la trama trófica, cómo va ese flujo de energía difundiendo y a su vez reciclándose la materia. A nivel de las interacciones biológicas, yo les estuve mencionando la predación, que es esto de una especie se alimenta de otra, ¿no? Esta no es la única interacción biológica. Si nosotros tenemos una especie B y una especie A, en esta tablita se muestra con el signo de más la interacción, si es positiva para la especie, el signo de menos si es una interacción negativa, y el 0 si no le produce, si es indiferente. Entonces, cuando dos especies se interrelacionan y las dos tienen un beneficio, o sea, la interacción es positiva, tanto para la especie A como la especie B, estamos frente a un mutualismo, es decir, cómo se denomina esta interacción. En cambio, cuando una especie se beneficia y la otra se ve perjudicada, como en este caso, es la depredación, es decir, hay un depredador, uno se alimenta del otro, ¿sí? El que se alimenta se beneficia y el que muere en la alimentación, digamos, es el que se ve perjudicado. Y así podemos seguir con distintos tipos de interacciones biológicas que son las interacciones que se pueden encontrar en cualquier ecosistema. Por ejemplo, la fotografía de acá arriba, esta es una gaviota cangrejera que, como el nombre común lo indica, se alimenta principalmente de cangrejos. La gaviota se alimenta, por lo tanto, en esta acción de comer cangrejos se ve beneficiada y el cangrejo se ve perjudicado, ¿no? La población de cangrejos se ve perjudicada porque muere siendo alimento de la gaviota. Por lo tanto, estamos frente a una interacción biológica de predación.
En esta otra fotografía, que es una langosta de agua dulce, no sé si llega a ver la foto, se ve como que las patitas son peluditas, en realidad tiene unos comensales que son son protozoarios, o animales unicelulares que forman colonias y en un momento eh, una especie, en este caso el comensal por crecer encima de la langosta se beneficia y la langosta no le pasa nada. Entonces ahí tendríamos un beneficio por el comensal que encuentra, en este caso un protozoario que crece sobre la langosta y la langosta no le pasa nada. Sin embargo, en un momento, si este comensal sigue creciendo mucho y empieza a invadir las branquias de la langosta, que respira a través de branquias, puede llegar a asfixiarla. Entonces, este comensalismo se puede llegar a transformar en un parasitismo. Con esto, lo que les quiero comentar es que es posible que esas interacciones biológicas puedan cambiar con determinadas situaciones. En este caso, si lo que podría pasar es que las condiciones del agua, o por ejemplo la temperatura aumenta mucho, o el alimento disponible aumenta mucho, y este protozoario que crece arriba de la langosta se puede reproducir muy rápidamente y puede transformar esta relación que hasta el momento no le hacía daño a la langosta, puede ser perjudicial y así generar un parasitismo. El parasitismo es otra de las interacciones biológicas que puede haber en un ecosistema y es cuando también una de las especies se beneficia y la otra se ve perjudicada. En la mayoría de los ecosistemas, los parásitos son un número muy importante de especies que lo conforman, o sea, de esos elementos bióticos, y generalmente no los vemos. Es más, en los últimos años se está hablando de salud ecosistémica, es decir, de salud de todo el ecosistema, también considerando los parásitos, en una especie de algo que podríamos considerar antagónico, porque en general los parásitos los vinculamos con, o el parasitismo, con patógenos o con especies que nos causan daño. Para redondear un poquito entonces lo que significa o cuál es el concepto de ecosistema, es esto, ¿no? Es este conjunto de elementos bióticos y abióticos, pero el énfasis, lo más importante, está en entender cómo interactúa estos elementos o estas especies, estos seres vivos, con los elementos abióticos que eh, están a su alrededor y en su entorno. Los ecosistemas tienen escalas espacio-temporales bien definidas, por lo tanto, si yo voy a estudiar la Laguna del Diario, o voy a estudiar el Arroyo Maldonado, o voy a estudiar la Playa Brava, o voy a estudiar, no sé, las sierras de Minas, necesito saber exactamente cuál es el espacio que voy a considerar, o si voy a considerar la cuenca de un arroyo, o voy a considerar toda la costa de Maldonado, ¿sí? O la escala espacial, y a su vez es necesario definir la escala temporal. ¿Cuándo en el tiempo es que lo voy a estudiar? Lo voy a estudiar durante todo un año, lo estudié este año, lo estudié 10 años para atrás, lo estudié solo en los meses de verano, lo estudié en verano y primavera, lo estudié en todas las estaciones del año. Así que cada vez que nosotros definimos y vamos a hacer un abordaje desde el punto de vista ecosistémico, tenemos que considerar estas dos etapas. En el trabajo que ustedes van a hacer también en grupo, es importante definir el abordaje que van a hacer tanto en la escala espacial como en la escala temporal. En definitiva, el concepto de ecosistema es una construcción social porque es un concepto que el ser humano ha intentado definir para abordar y para estudiar un espacio territorial en un tiempo determinado, porque tiene un interés
en conocer más sobre ese grupo de elementos bióticos y abióticos y sus interacciones. Es a la vez una simplificación justamente de la realidad, porque ningún ecosistema está aislado, sino que están interconectados y siempre son como recortes que hacemos para simplificar y para poder entender los ambientes y las unidades ambientales que están bueno, en nuestro país, en nuestro territorio, o que tienen problemáticas ambientales. Y bueno, al inicio, cuando este concepto surge y Tansley lo empieza a manejar, el ser humano no está incluido dentro de ese ecosistema, pero como vamos a ver ahora, en la última parte de la clase, con el tiempo y con el aumento de las problemáticas, se empieza a incluir al ser humano como una especie más dentro de este ecosistema o dentro de este conjunto que utilizamos entonces para estudiar los sistemas naturales. Vamos a hacer un ejemplo de un ecosistema para entender algunas de estas cosas que yo les estaba mencionando. Esta es una fotografía de la playa Mansa, de la parada 24, creo que es, de la playa Mansa de acá de Maldonado. Es una playa arenosa, justamente porque eh, el sedimento que predomina es la arena, porque hay playas rocosas o hay puntas, ¿no? Península, como la península de Punta del Este o Punta Ballena. Esta no, esta es una playa arenosa, y entonces en esta fotografía lo que podemos ver es básicamente el agua, algunas olas y el sedimento, que es el que constituye entonces lo que nos permite decir que esta es una playa arenosa. Lo que estamos viendo entonces son los elementos abióticos. Este esquema es un perfil de esa misma playa donde podemos ver el agua, va aumentando la presencia de arena, ¿no? Las olas vienen hasta acá, rompen acá en lo que se llama la zona de swash o de rompiente, y después sigue una serie de dunas que van como aumentando en altitud, ¿sí? Bueno, a esta zona más donde está el agua se le llama infralitoral, no importa mucho esto, mesolitoral y supralitoral a la más arriba o la que está más alta, digamos. Entonces, en todo este perfil de playa vemos justamente estos elementos abióticos que nos hacen definir que esto es un ecosistema de playa arenosa. Hay arena que tiene distinto tamaño, ustedes si van a la playa Brava van a ver que la arena es más gruesita, dice que el tamaño de grano es mayor, o la arena está más suelta o más apretada, entonces tiene distinto nivel o grado de compactación. A su vez, si vamos al agua, el agua va a tener distinta salinidad. Si yo tomo la salinidad de una playa arenosa en Canelones y otra en Rocha, la salinidad, o sea, la sal disuelta en el agua va a ser diferente, porque justamente el agua oceánica del Atlántico, del Océano Atlántico que llega a la playa, también va a tener distintas salidas. La temperatura, la turbidez, el oxígeno disuelto, también va a tener variaciones, incluso si lo tomo entre la playa Mansa de Maldonado y la playa Brava. Las olas, la energía con que rompe la ola, el ancho de la playa, una cantidad de características físicas y químicas que hacen a ese ecosistema. Ahora, esta es la parte física, abiótica, o sea, no viva de la playa arenosa. Si nosotros vamos a ver en este mismo perfil, vamos a encontrar estos grupos que yo les decía, productores primarios. Bueno, ¿quiénes son los productores primarios en las playas arenosas? Están predominantemente las algas, que son algas unicelulares, microscópicas, como estas que les muestro acá. Es una fotografía donde el agua, justamente en la rompiente, se ve con una coloración amarronada, que a veces la gente cree que está contaminada, y en realidad son muchas de estas algas que se llaman algas
silíceas, muchas son diatomeas, tienen algunas estas estructuras geométricas, son muy lindas de ver al microscopio. También puede haber protozoarios, dinoflagelados, y estos son los productores primarios, es decir, son los que con la luz solar hacen fotosíntesis y generan materia orgánica. Y son la base, ¿sí? Son los productores primarios de las playas arenosas. Cuanto más de estas especies tiene una playa arenosa, se dice que la playa es más productiva. ¿Por qué? Porque va a poder haber un gran grupo de consumidores de especies que consuman este fitoplancton y las cuales se van a alimentar. Entonces, si seguimos, también vamos a encontrar si seguimos subiendo en el perfil de playa, vamos a encontrar un grupo de estos, de los descomponedores. Si nosotros miramos, esta es una muestra tomada de arena, todos los granitos más amarillitos o dorados son granitos de arena para que usted compare, y acá hay una serie de gusanitos, que algunos son nemátodos, son cilíndricos, otros son anélidos, otros son crustáceos. Acá tienen en este esquemita representados los granos de arena, como se ven en relación a una cantidad de otras especies, que pueden ser gusanos planos, nematodos, anélidos y crustáceos. Lo que les quiero contar con esto es que en esta zona que nosotros caminamos en general, o ponemos la toalla para tomar sol o la reposera, entre la arena, entre los granos de arena, hay una cantidad de animales que componen esa mediofauna que no vemos y que son los principales responsables de la descomposición de los animales y plantas que mueren en la playa. Por lo tanto, si un pez llega, muere, o a veces hay lobos marinos, o pingüinos, o algas que entran en estado de putrefacción en la arena, estos bichitos son los encargados de descomponerlos, es decir, desarticular toda esa materia que componía a esa especie para que vuelva a formar parte del ciclo o al agua o a la propia arena. Si seguimos, vamos a encontrar también en este perfil, más hacia el lugar donde rompe la ola y un poquito más arriba, una serie de otras especies, muchos invertebrados, como los moluscos. Podemos ver acá algunos de ellos, el caracol olivancillaria, mucho más común en Rocha, la almeja amarilla, que también capaz que la escucharon nombrar, el berberecho, tanto la almeja amarilla como el berberecho son comestibles por el ser humano, nosotros comemos, de hecho hay un comercio bastante importante en nuestro país. Podemos encontrar otros como crustáceos, cangrejos, o como el tatucito, el Merita brasiliensis, incluso nidarios, estas aguavivas que son bastante peligrosas, que forman parte, que son colonias de nidarios, o equinodermos, como los escudos del mar o las estrellas, pero también otros que son vertebrados, como las aves, que se alimentan de muchas de estas especies. Si seguimos un poquito más y llegamos a las dunas más altas, digamos, vamos a encontrar eh, otra vegetación o comunidades herbáceas que se desarrollan en la arena, como el pasto dibujante, que lo deben conocer, que también permiten de alguna forma la estabilidad de estos médanos, sobre todo de los que son de mayor altura y de mayor tamaño. En los médanos, que es muy común, si ustedes habrán recorrido, que encontremos otros elementos bióticos del ecosistema, como pueden ser insectos, arañas, o incluso roedores, como el tucutucu, que hace unas cuevitas y habita no todas, pero en muchas playas de la costa uruguaya.
Bueno, y como último, para terminar como de ver todo este ejemplo de ecosistema juntos, podríamos decir, si acá tenemos el perfil de la playa, que vamos a encontrar las diatomeas, ¿sí? En el agua, obviamente en las olas, y donde justamente rompen las olas, van a haber distintas especies de diatomeas y vidroflagelados, que son los que van a hacer fotosíntesis y producir esa materia orgánica, y estas van a ser el alimento de muchos organismos que son filtradores, como la almeja y como el berberecho. Es decir, que estas especies se van a alimentar por filtración de este fitoplancton o estas algas unicelulares. Entonces, la almeja y el berberecho están predando sobre las algas. Por otra parte, este caracol es un caracol carnívoro que se alimenta, por ejemplo, de este cangrejo, de merita. Entonces el caracol eh, va a capturar con su pie a este cangrejito, la Merita brasiliensis, y va a generar una predación. Por otra parte, esta ave, hay algunos aves que comen sedimento, pero otras se alimentan con picos duros, los ostreros, por ejemplo, las gaviotas cangrejeras, se alimentan de bivalvos o de gasterópodos de caracoles que tienen una caparazón dura y tienen un pico especializado para perforarlos y alimentarse. Entonces, esta ave va a predar sobre los bivalvos, ¿sí? Por otra parte, también en la arena, en este intermareal, va a haber una cantidad de gusanitos constituyendo la meiofauna, ya sean nematodos, anélidos, crustáceos, metacocáridos, que son los que van a degradar el cuerpo, la materia orgánica de todas estas especies que están habitando la playa. Entonces, ¿cuál es el ecosistema playa? Es la arena, el agua, con las características que tenga el sedimento, con las características que tenga el agua, las rocas si hay, la vegetación, las diatomeas, todas las especies de invertebrados, todas las especies de vertebrados, y todas las interacciones biológicas que existan entre estas especies. Unas serán filtradoras, otras serán predadoras, otras competirán por el espacio y los recursos, otros serán descomponedores, y así con distintas interacciones. Por ejemplo, como los parásitos que yo les decía, que a simple vista, en general, cuando son endoparásitos, no se pueden ver. Otro de los temas que quería compartirles hoy es esto de los niveles de organización que tiene la naturaleza, o por lo menos que el ser humano ha determinado para poder acercarnos al estudio de estos ecosistemas. En este esquema que ven acá, van a ver que hay distintos niveles de organización, desde un nivel más inferior, más simple, hasta un nivel superior o más complejo. La base para nosotros, en lo que a nosotros nos interesa en este curso, es la especie biológica, ¿sí? Una especie está formado por organismos, ahora vamos a ver lo que es un organismo específicamente, pero que es la base esencial para seguir aumentando el nivel de organización. Estos niveles que pueden mencionarse como organismo, población, comunidad, ecosistema y paisaje. Hay otros niveles inferiores al organismo, como puede ser que un organismo está formado por un sistema de órganos, los órganos están formados por un sistema de tejidos y los tejidos están formados por células, como dicen acá. Lo importante es entender que estos distintos niveles de organización eh, presentan más información que el conjunto de sus componentes. Es decir, una población es mucho más
que un grupo de organismos, ¿sí? Porque son las propiedades de todo el nivel anterior más o inferior más las propiedades emergentes. Entonces decimos que el todo es más que la suma de las partes. Vamos a ir avanzando en cada uno de estos niveles que los vamos a encontrar en cualquier ecosistema que abordemos, porque el nivel ecosistémico, como ustedes ven, es uno de los niveles de mayor complejidad. Los organismos. ¿Qué es un organismo? Es un sistema vivo capaz de responder a estímulos, desarrollarse, crecer y reproducirse. ¿Qué son organismos? Son los individuos de una especie determinada. Por ejemplo, de una especie de hongo, de una bacteria, de las algas. Ahora vamos a ver, como en el ejemplo que vimos, animales y plantas. Dentro de la ecología, la rama que estudia a los organismos se le denomina ecología de organismos y estudia justamente cómo los organismos, estos individuos, interactúan con el ambiente, como por ejemplo, cómo se reproducen las distintas especies en relación a la temperatura o al fotoperíodo. Es muy común, es algo que conocemos mucho, que en primavera o en verano la mayoría de las especies se reproducen, y esto tiene que ver con que tanto el aumento de la temperatura como el aumento del fotoperíodo, los días más largos, generan estímulos que desencadenan fisiológicamente que las gónadas en los animales produzcan gametos y con eso la reproducción. En el caso de nuestra playa, que estábamos tomando como ejemplo, cada una de estas especies, o sea, un individuo de la especie de almeja, o un individuo de la especie de berberecho, Donas canleyanus, es un organismo, y ese es el nivel organísmico. O en la especie de ave, que puede ser el playero, o la gaviota cangrejera, o distintas especies que habitan las playas y que se alimentan de los elementos bióticos de la playa. El nivel poblacional o el nivel de poblaciones son todos los organismos, o sea, considerando el nivel inferior, que pertenecen a una misma especie y habitan en un espacio y un tiempo determinado. La rama de la ecología que estudia las poblaciones es la ecología de poblaciones. Entonces estudia la estructura, la distribución de esas poblaciones, la dinámica, los mecanismos que generan y las interacciones o sea, dentro de poblaciones de una misma especie o de estas poblaciones de especies con otras especies. Por ejemplo, todos los organismos de mesodesma, si yo voy a la playa y empiezo a sacar mesodesma con una pala, o berberechos con la mano, haciendo pocitos, todos los organismos de Donas halleyanus conforman la población de berberechos de la playa Mansa de Maldonado. ¿Sí? Si yo junto todas las cangrejos Emerita brasiliensis, que también se llaman tatucitos, de la playa de la Barra de Rocha, todos estos organismos son una población de tatucitos. ¿Sí? Si yo junto con una malla especial todas las algas o el fitoplancton de la misma especie, todos los individuos de esta misma especie van a ser la población de algas diatomeas de la playa de la Mansa de Maldonado. Cuando subimos un escalón más, llegamos al nivel de comunidades, que es el conjunto de las poblaciones que coexisten en un determinado tiempo y en un espacio. Siempre, al igual que en el ecosistema, esto de la escala temporal y espacial. Entonces, la rama de la ecología que estudia las comunidades es la ecología de comunidades y estudia la estructura, la riqueza de especies y abundancia,
La dinámica y la sucesión, o sea, el recambio de especies a lo largo del tiempo en un espacio dado. Por ejemplo, si volvemos a nuestro ejemplo, la población de mesodesma o de almeja amarilla más la población de dona, o sea, de berberecho, conforman la comunidad de bivalvos que hay en una playa arenosa de la Mansa de Maldonado. ¿Sí? Si yo miro todas las especies y las poblaciones de las distintas especies de fitoplancton, es la comunidad fitoplanctónica de la playa arenosa. Los dos últimos, bueno, el ecosistema ya lo hablamos, y entonces es en el ecosistema, más allá de cómo lo definimos, estos elementos bióticos van a estar organizados de alguna forma en esas comunidades. Las comunidades en poblaciones y las poblaciones en organismos. ¿Sí? O sea, por eso usé el mismo ejemplo para que entendieran que está todo dentro de ese mismo concepto de ecosistema. Y por último, hay algunos autores, está el nivel de paisaje, que según los autores se define de distintas maneras, pero nosotros lo vamos a definir como un conjunto de ecosistemas que están espacialmente próximos y que de alguna manera intercambian a través de sus límites. Entonces yo digo que la playa Pinares, ¿sí?, es un ecosistema que está espacialmente próximo a la playa Mansa, ¿verdad? Incluso algunos podrían decir, es la misma playa, aunque cuando nosotros vamos a ver la playa Pinares, vamos a ver que la pendiente es un poco más pronunciada, ¿sí? Es más, este, eso, hay una pendiente mayor, la arena es un poco más gruesa, la ola pega más fuerte, o sea que la energía de ola es un poco mayor, y ya eso hace que las características físicas de ese ecosistema sean un poco diferentes a la de la playa Mansa. Si yo me voy a la playa Brava, lo mismo, ¿no? Entonces, eh, podría ser el paisaje de playas de Maldonado, el conjunto de las distintas playas desde Piedras del Chileno hasta Punta del Este, sumándole las playas de La Brava como ecosistemas de playas, pero diferentes, y que están conectados e intercambian entre sus límites distintos elementos que pueden ser bióticos o abióticos. Justamente todo esto está pasando en los ecosistemas, o sea, los ecosistemas, más allá de que cuando nosotros vamos a la playa no vemos los productores primarios, ni distinguimos los descomponedores, porque justamente donde ponemos las sillas y las reposteras es el lugar entre los granos de arena, que están los anélidos, están los nemátodos, están los platelmintos, estos organismos que descomponen la materia orgánica, e incluso cuando estamos nadando o jugando en la orilla, tampoco vemos el fitoplancton, que es el alimento de muchos bivalvos que estuvimos mirando ahora en la fotografía. Entonces, lo que está pasando es que sobre estos sistemas naturales, el ser humano está actuando, desarrolla su vida, desarrolla actividades recreativas, sobre todo en la época estival, y si seguimos con el ejemplo de la playa, vamos a hacer una cantidad de cosas en la playa. Bueno, además de hacer, yo qué sé, deportes náuticos, además de, podemos hacer, bueno, jugar al fútbol, una cantidad de cosas. Entonces hay en los distintos ecosistemas naturales, entendiendo el ecosistema como esto, ¿no? Los elementos abióticos, los elementos bióticos, es decir, las especies y sus interacciones, sobre esto el ser humano, nosotros, hacemos cosas todo el tiempo y vivimos.
Hacemos pasarelas, ponemos garitas de guardavidas, construimos edificios, hacemos ramblas, ¿sí? Lo que en algún momento era parte de estas playas con dunas, con esta estructura que yo les contaba, ¿no? En las desembocaduras de los arroyos, como este de la Barra, también construimos edificios o hacemos puentes para pasar de un lado al otro. También estos son otros sistemas, otros ecosistemas estuarinos, se da en la cuenca baja y en la desembocadura de los arroyos hacia el océano, en este caso es el arroyo Maldonado. Tenemos actividades productivas como la pesca artesanal en esas desembocaduras o en otras, ¿no? O en mar abierto. Otras actividades recreativas, esto también es en el Puente de la Barra. Esta pesca deportiva, la extracción recreativa de especies. El paseo, los paseos en canoa, con motor o con remo, ¿no? Con lo que implica también el uso de un motor a combustión en el agua, no solo para las especies, sino para la calidad del agua misma. Y a veces en algunas zonas se nos va la moto y el ser humano genera una serie de residuos enormes que empiezan a acumularse en la costa porque no hay una debida gestión, una debida limpieza de todos esos residuos, que pueden ser plásticos, pero también pueden ser detergentes, como en el caso de los humedales, justamente ayudan a purificar el agua, o escombros que quedan de construcciones anteriores en la costa de los arroyos y de los humedales. Incluso lo que hacemos es construir nuestras viviendas, o en este caso, bueno, un estadio, pero hay muchas ciudades del Uruguay y del mundo, de la región, que están construidas sobre la planicie de inundación de ríos y arroyos, y periódicamente cuando esos cursos de agua aumentan el caudal por el aumento de las precipitaciones, esas infraestructuras, incluso hogares, que ahora está pasando en este momento, quedan inundados, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como para ilustrarles que todos estos ecosistemas que ustedes pueden ver acá también podrían ver praderas, bueno, hay algo de monte nativo, pero también hay forestación, o sea, plantas exóticas que han sido plantadas por el ser humano, o sea, sobre todos los ecosistemas naturales, el ser humano, al desarrollar sus actividades, está generando un impacto de menor o de mayor proporciones, pero está generando cambios. Hay una modificación de esos ecosistemas naturales. Y bueno, es así que ya por el 2000, este señor que fue un químico holandés, Paul Crutzen, fue que primera vez utilizó este término que es el de antropoceno, y trata de alguna manera simbolizar este periodo donde, como una época geológica, ¿no? Como se podría decir el Mioceno, o distintas etapas geológicas, el antropoceno como algo de el ser humano eh, con un impacto significativo sobre los ecosistemas naturales. Antropo viene de ser humano, ¿no? Todo lo que sean las modificaciones del ser humano sobre los ecosistemas naturales. Y entonces también a partir de esta época y un poco más, antes también empieza a aparecer este concepto, que es el último que les quería comentar, que es de los sistemas socioecológicos, donde ya casi no hay ecosistemas naturales, donde para estudiar y tener una aproximación de lo que está pasando en un sistema natural, no lo podemos desconocer de el otro subsistema, el subsistema social, donde está el ser humano,
desarrollando todas sus actividades, ¿sí? Ya sea sus actividades sociales, como actores sociales, institucionales, que cumplimos distintos roles, sino con una serie de actividades culturales y económicas, sobre todo las actividades productivas, que están desarrollándose sobre esta matriz biogeográfica. Entonces aparece estos autores, Berkes y Folke, que en el 98 empiezan a definir estos sistemas acoplados. El sistema socioecológico es nada más y nada menos que un ecosistema sobre el cual o en el cual los seres humanos estamos desarrollando distintas actividades. Entonces se dice que este sistema o subsistema natural, que tiene una matriz biológica, geológica y física, está acoplado con un subsistema social o humano donde hay distintos tipos de actores que están desarrollando sus actividades, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos a las playas, es esto, el ecosistema playa arenosa de la playa Mansa de Maldonado, con su tipo de arena, su agua con una salinidad, un oxígeno, una de temperatura determinada, con las especies, con el fitoplancton que habita, las especies de bivalvos, las aves, la vegetación que habita las dunas, y sobre esas todo el desarrollo, por ejemplo, turístico y el disfrute del sol y la playa que hacemos durante los meses de verano, o las caminatas que hacemos en invierno, o cuando llevamos el perrito a pasear a la playa, ¿sí? Entonces, sobre este ecosistema natural, desarrollamos como seres humanos actividades de distintos tipos. Esto genera, entonces, interacciones ahora entre ese sistema natural o sistema ecológico y el subsistema humano o social, donde hay actividades eh, políticas, culturales y económicas, ¿sí? Este es un esquema de Sara Zapata y colaboradores del 2011 que también, si les interesa, les puedo dejar la bibliografía. Entonces ahora tenemos como dos sistemas, por eso también se les llama a estos sistemas acoplados o sistemas ecológicos complejos, porque ahora dentro del sistema ecológico tenemos todos estos niveles jerárquicos de organización, desde la especie, la población, la comunidad, el ecosistema y el paisaje, que está interactuando, ¿sí?, con todo un subsistema social o humano que también tiene distintos niveles de organización. Si yo voy al territorio, voy a encontrar, alrededor de la playa Mansa, distintos actores sociales, organizaciones, colectivos, voy a encontrar instituciones, voy a encontrar vecinos, vecinas, ¿sí?, que viven y se vinculan con este ecosistema natural. Entonces, en este último esquema, que es el que ustedes tienen en la tarea, creo, trata de mostrar, entonces, que en definitiva es el ser humano ubicado dentro de este concepto de ecosistema y las interacciones que el ser humano tiene con todos otros elementos bióticos y abióticos, ¿sí? Y cómo esas interacciones también generan presiones o generan impactos sobre los ecosistemas naturales. No hay ninguna actividad que el ser humano desarrolle que no sea vinculado a algún sistema natural, que lo ha modificado más o menos, pero que en definitiva estamos generando con nuestro propio desarrollo, con nuestro propio desarrollo de actividades, esta transformación. Estamos siempre transformando los espacios. Entonces acá podemos ver distintos elementos bióticos y las interacciones que podrían haber, por ejemplo, entre los peces
con protozoarios, con algas, cómo el ser humano utilizando estas actividades de pesca va a extraer estos recursos. Estos recursos son pesqueros, en este caso, para alimentar distintas poblaciones humanas y generar entonces dividendos que también permiten construir ciudades, urbanizar distintas partes del territorio, crear urbanizaciones, ¿sí? Y a su vez esto permite generar distintas estructuras y organizaciones de gobierno, etc. Entonces, siempre en definitiva, la materia prima, el agua potable, que como seres humanos necesitamos para beber, para vivir, la estamos tomando entonces de los ecosistemas. Con esto también empieza a aparecer un tipo de gestión que se denomina manejo basado en ecosistemas, y esto trata de preservar, más allá de que nosotros como seres humanos realicemos actividades en estos ecosistemas naturales, una playa, una laguna, un arroyo, un lugar donde se toma justamente, donde extraemos el agua potable para que llegue por las canillas de todas nuestras casas. Hay que mantener esa funcionalidad sana del ecosistema natural, porque a su vez nosotros estamos dependiendo de que ese ecosistema siga funcionando adecuadamente. Entonces, bueno, la UNESCO, allá por el 2006, hizo este manual que dice que hay que establecer o mantener 3 pilares fundamentales en el ecosistema. La organización, es decir, conservar la estructura del ecosistema, esa organización biológica que tiene en cuanto a la biodiversidad, la cantidad de especies, cómo se distribuyen, cuál es la abundancia. Otro pilar fundamental que es el vigor, conservar la función de cada uno de estos componentes bióticos, como yo les decía, la producción primaria, las interacciones tróficas entre las distintas especies, y por último la calidad relacionada a conservar las propiedades físicas, geológicas y químicas, ¿no? Esto de la calidad del agua, de los sedimentos y la calidad del agua. Bueno, este punteo, que se los dejo acá para no alargar mucho la clase, es como las principales recomendaciones para gestionar estos ecosistemas que ahora ya son ecosistemas de alguna manera urbanos, porque el humedal del arroyo Maldonado, que lo tenemos acá cerquita, está enclavado en una urbanización, en una ciudad de Maldonado que está creciendo. Entonces, hay una parte que todavía continúa prístina o natural, pero realmente hay muchas actividades que desarrollamos, sobre todo el crecimiento de la urbanización, que está conectada a los procesos, la estructura de este ecosistema humedal del arroyo Maldonado, por ejemplo. Por último, contarles que en los últimos años aparecieron 2 conceptos muy parecidos, que son el de ecosalud y el de One Health. One Health es una sola salud, y que tiene que ver con esto de que la salud del ecosistema, la salud humana y la salud animal están conectadas. Porque en realidad no podemos separar el ecosistema natural de este subsistema social o humano. Está íntimamente relacionado y unos dependemos de otros, y si hay una mala calidad del agua, si hay una mala calidad del agua del arroyo o de la laguna donde tomamos el agua potable, sin duda va a repercutir en la salud humana y en la salud animal. Entonces, cada vez más los científicos están proponiendo los abordajes integrados de estos sistemas como un sistema, justamente como un conjunto de elementos
sociales y ecosistémicos, sean naturales, y sus interacciones. Por último, comentarles y dejarles planteado este concepto que van a retomar la próxima clase, que es el de servicios ecosistémicos, y que está estrechamente vinculado a esta concepción de entender los sistemas socioecológicos como sistemas complejos y acoplados. Estas funciones y procesos que los ecosistemas naturales realizan se pueden considerar que son beneficios para el ser humano, como por ejemplo la atenuación de las inundaciones que hacen los humedales. Los humedales realizan un proceso natural de retener agua, incluso de retener materia orgánica, que lo hacen naturalmente porque ese es su proceso y su funcionamiento natural. En este proceso natural, el ser humano, es decir, las poblaciones que vivimos cerca de los humedales, nos favorecemos con esa función que ellos desarrollan. Bueno, por acá dejo la clase, les agradezco mucho y quedo atenta por si hay consultas.